Se quedó de pie en el pasillo, descalza, envuelta en un albornoz demasiado grande que se le deslizaba por un hombro. El vapor del té ascendía lentamente, como si el tiempo se hubiera detenido, mientras ella se apoyaba en el marco de la puerta y me observaba desde el otro extremo de la casa. Yo fingía mirar los libros de la estantería, arrodillado, pasando los dedos por los lomos como quien busca un título, aunque en realidad solo escuchaba el silencio. Ese tipo de silencio que vibra entre dos personas cuando algo aún sin nombre empieza a florecer. Siempre esperas a que me vaya para mirar, dijo ella. No había reproche en su voz. Tampoco sonrisa. Solo verdad. Y en ese instante no aparté la mirada. Dejé que sus palabras flotaran entre nosotros como un desafío sordo, como un reconocimiento temerario. Ella no dio un paso. Yo no dije nada. Pero el espacio entre los dos se sentía más pequeño que nunca. Tenía 26 años cuando me instalé en la casita del jardín, un antiguo cobertizo de piscina reconvertido en vivienda detrás de una casa grande y elegante, propiedad de la familia Vidal. El alquiler había sido una carambola de última hora, gracias a un amigo de un amigo. No conocí a los dueños hasta el mismo día en que llegué con 2 bolsas de deporte y una caja con platos desparejados. Paneles de madera, una pequeña cocina americana, una cama de una plaza. Perfecto para alguien en tránsito. Había dejado Madrid unos meses antes. A los conocidos les dije que necesitaba un cambio de aires, pero la verdad era más frágil. Mi padre había muerto de forma repentina, un infarto silencioso que lo arrancó de su estudio en un segundo. Después del entierro, me resultó imposible volver a ser el que era. Así que me marché. Al norte. A un lugar más callado. Los Vidal eran amables, sí, pero también algo distantes. Esa clase de familia acomodada que ofrece hospitalidad sin demasiada cercanía. Él, Ricardo, trabajaba en consultoría financiera, siempre de viaje. Su hijo, Iván, estudiaba en Bilbao. Eso dejaba la casa, la mayor parte del tiempo, en manos de ella. Sofía Vidal. La vi por primera vez una tarde, podando rosales junto a la valla trasera. Llevaba el pelo recogido en un moño deshecho, con mechones plateados brillando al sol. Jeans gastados y una camisa de lino azul claro con las mangas arremangadas. Desde lejos no aparentaba más de 35, pero de cerca, las líneas finas en las comisuras de sus ojos contaban otra historia. No de edad exactamente, sino de pausa. De alguien que se había acostumbrado a sostenerse sin pedir permiso. Al salir yo con la basura, ella alzó la vista. «Debes de ser Elías», dijo, limpiándose las manos en los vaqueros. «Sí». «Hola». «Perdona, no quería interrumpir». Sonrió. Una sonrisa medida, pero cálida. «No interrumpes. Solo intento salvar estas rosas. No aguantan este calor». Hice algún chiste torpe sobre lo poco que se me daban las plantas, y ella rió, apenas un gesto, antes de incorporarse. «Si necesitas algo del interior, puedes llamar. La lavadora está a tu disposición. Solo avísame antes». «Gracias». «De verdad». Asintió, y volvió a sus flores. Me quedé un segundo más de lo necesario antes de regresar a la casita. Así empezó todo. Detalles minúsculos. Intercambios educados que se volvieron costumbre. Pasaba junto a ella en el jardín, la veía a través del ventanal del salón, siempre con una taza de té entre las manos, leyendo o simplemente en silencio. A veces me ofrecía a recoger un paquete o a sacar los cubos de basura, solo para alargar unos minutos la conversación. No había nada fuera de lugar. Nada sugerente. Pero sí algo sutil, una corriente invisible que parecía cruzarnos sin tocar. A las 2 semanas, me invitó a cenar. Iván está fuera. Ricardo, atrapado en Luxemburgo. He hecho demasiada sopa, dijo desde el otro lado de la valla. Sin compromiso. Solo si estás cansado de congelados. Esa noche, nos sentamos en su cocina. Todo estaba en calma. Solo el zumbido del frigorífico y el tic-tac lejano de un reloj antiguo. Vertió vino en copas anchas y me hizo preguntas. No de las que se hacen por cortesía, sino de las que nacen del deseo de escuchar. Hablamos de libros. Le conté que había abandonado la narrativa para ganarme la vida como editor freelance.
Me confesó que había dado clases de literatura antes de que naciera su hijo. Tenía una forma de reír que no hacía ruido, solo ensanchaba un poco los ojos y ladeaba la cabeza. En un momento dado, me di cuenta de que no había probado ni una cucharada. Ella me observaba. Esta vez, no apartó la mirada. El silencio se prolongó. No incómodo. Solo lleno. Tosió levemente y empujó el salero hacia mí. ¿Te has olvidado de la sal? Sonreí, pero no logró romper el peso en mi pecho. Esa noche no dormí. No porque estuviera enamorado, aún no. Pero algo se había movido dentro de mí. Y supe, con esa certeza que precede a la lluvia, que aquel lugar no era solo una parada temporal. Era el principio de algo que no debería desear. Pero ya lo deseaba. Después de aquella cena, los días volvieron a su ritmo, pero algo había cambiado. Nada evidente. No hubo menciones ni alusiones a la velada, como si ambos hubiéramos firmado un pacto tácito de silencio. Pero cada encuentro, por mínimo que fuera, se sentía distinto. Una coreografía nueva en la que los gestos más simples, un buenos días desde la ventana, una bolsa de naranjas dejada en la verja, adquirían un peso desproporcionado. Yo empecé a inventar tareas fuera de la casita. Lavaba el coche cuando no lo necesitaba, barría hojas secas una y otra vez, reordenaba herramientas en un cobertizo que apenas usaba. Y ella, de pronto, aparecía más a menudo. Regaba plantas que no lo necesitaban. Cruzaba el patio con un libro bajo el brazo. A veces se limitaba a pasear descalza por el jardín, como si buscara algo que no sabía nombrar. Nos convertimos en extraños familiares. Cada mañana, un gesto. A veces una frase breve. Nunca lo bastante para saciar, siempre lo justo para sostener. Una tarde, mientras regresaba de la tienda bajo una lluvia repentina, calado hasta los huesos, vi que la puerta trasera de la casa se abría antes siquiera de sacar la llave. «Dios mío, Elías», dijo ella desde el umbral. «¿Estás empapado?» «Estoy bien», reí, sacudiendo el agua de mi pelo. Estaba de pie en la puerta, con el porche iluminado por una luz dorada. Llevaba unos pantalones sueltos de algodón y un jersey ancho, y algo en su forma de tener las manos en las caderas, de mirarme como si yo fuera algo delicado. Me dejó sin aliento. «No seas absurdo. Entra. Te daré una toalla». Vacilé un segundo. Ella lo notó. «Solo una toalla», añadió, más suave. Y se dio la vuelta. La seguí. Me entregó un viejo jersey universitario y una toalla limpia. Me cambié en el baño del piso bajo, el calor de las rejillas devolviendo sensación a mis pies. Cuando salí, estaba en el salón, descalza, recogida en una esquina del sofá con una copa de vino blanco en la mano y otra ya servida, esperándome sobre la mesa. «Para el trauma», dijo, señalándola con la cabeza. «Necesitaré años de terapia», respondí, sentándome con cuidado. La lluvia golpeaba los cristales con suavidad. Hablamos durante un rato de cosas sin importancia, libros, noticias, alguna anécdota del vecindario. Me contó que su padre había tenido una librería en Salamanca, y que su madre solía poner lavanda seca en los rincones para mantener el polvo a raya. En algún momento, le pregunté por qué había dejado de enseñar. Su rostro se tensó, apenas perceptible. «No lo dejé exactamente», dijo. Cambió. Cuando Ricardo recibió aquella oferta, nos mudamos. Y después fue más fácil retirarse que empezar de nuevo. No supe qué decir. Pero no parecía buscar consuelo, solo reconocimiento. «Echo de menos esa sensación de ser necesaria en un aula», añadió, con la mirada perdida en su copa. «Aún eres necesaria», dije, demasiado deprisa. Sus ojos se alzaron y se clavaron en los míos. Fijos. Directos. Como una caricia sobre un lugar donde todavía duele. No dijimos nada más. Nos quedamos ahí, sin tocar, sin cruzar ninguna línea. Pero el silencio se cargó de una electricidad tenue, como la de dos personas apoyadas en lados opuestos de una puerta cerrada, escuchando los pasos del otro. Cuando la lluvia amainó, me puse en pie. «Gracias», murmuré. «Por el vino. La toalla. Todo».
Me acompañó hasta la puerta, los brazos cruzados, la expresión ilegible. Cuando ya salía, dijo: Elías. Me giré. Hablar contigo es fácil. Asentí con suavidad. ¿Y contigo? La puerta se cerró con un clic suave. Esa noche, de vuelta en mi sofá, me envolví en ropa seca y miré el techo durante horas. Su jersey aún olía a lavanda. Y no podía dormir. No por amor. Aún no. Sino porque, entre ella y yo, el silencio había dejado de ser ausencia. Ahora era idioma. A partir de esa noche, empecé a notar que el tiempo se dividía en dos clases de horas, las que pasaba solo, fingiendo rutina, y las que transcurrían con ella cerca, aunque no compartiéramos palabra. El segundo tipo se volvió mi preferido. El más insoportable también. Una mañana de domingo, mientras trataba de enderezar un poste del vallado con más voluntad que eficacia, su voz descendió desde la terraza del primer piso. ¿Tomas café? Levanté la vista. Ella apoyaba los codos en la barandilla, el albornoz apenas ceñido a la cintura, una taza en la mano. Vivo en este país, respondí, tapándome los ojos con la mano. Así que sí, por supuesto. Sonrió. Apenas un gesto. Ven. He hecho de más. Cuando llamé a la puerta, ya se alejaba hacia la cocina. Vertió el café sin preguntar cómo lo tomaba. Solo lo sirvió. Negro. Igual que el suyo. ¿Fuera? Dijo, y no fue una pregunta. Nos sentamos en los escalones del porche trasero. Cada uno con su taza. El sol de la mañana caía oblicuo, tibio. No dijimos nada durante un rato. Se oían pájaros, un cortacésped en la lejanía, el crujido leve del viento entre los árboles. Hasta que ella preguntó: ¿por qué te fuiste de Madrid? Me tensé, un instante. Tenía una respuesta aprendida para ese tipo de preguntas. Una versión decorada. Pero con ella, las mentiras blancas me parecían un insulto al aire que compartíamos. Mi padre murió, dije, en voz baja. Infarto. Estaba en su estudio, componiendo. Cayó y ya no se levantó. Sofía bajó los ojos. Lo siento. Gracias, respondí. No pude quedarme. Todo me parecía invadido por él. Como si al tocar cualquier cosa estropeara su última huella. Necesitaba, no sé. Silencio. Asintió. No con prisa. No para rellenar el momento. Era músico, añadí. Jazz. Le habría gustado este sitio. Tiene ese tipo de silencio que deja espacio para pensar. Ella se quedó pensativa un instante, la taza entre las manos. Mi madre murió joven. Cáncer. Yo tenía 19. Durante años creí que si construía la vida perfecta, el marido correcto, la casa ordenada, la agenda precisa, me salvaría de cosas así. ¿Y funcionó? Negó con la cabeza. Una risa breve, amarga. Ni de lejos. Fue un instante íntimo, de los que no se dan por contacto, sino por confesiones que normalmente se guardan bajo llave. La miré, deseando saber más. Pero no pregunté. Entonces dijo: no hablas como alguien de tu edad. Tú no pareces de la tuya. Sus ojos buscaron los míos. No hubo coquetería. Ni halago. Solo una verdad sostenida. Lo digo con respeto, añadí. Lo sé. Se incorporó, despacio. Se sacudió el albornoz como si apartara polvo invisible. Bueno. Debería vestirme. Claro. Cuando abrió la puerta para entrar, se detuvo. Nunca me has dicho que escribes. Parpadeé. ¿Quién ha dicho que escribo? Giró un poco el rostro. La comisura de sus labios insinuó una sonrisa. Te mueves como alguien que edita sus pensamientos antes de hablar. Eso es de escritor. No contesté. Ella esperó un segundo y luego desapareció dentro. Me quedé allí, la taza aún caliente entre los dedos, preguntándome cómo conseguía ver tanto de mí sin que yo le diera casi nada.
¿Y si yo estaba haciendo lo mismo con ella? El siguiente viernes, recibí un mensaje suyo. Sin preámbulos, sin excusas. Si no tienes planes esta noche, hago risotto de limón. A las 7. Me quedé mirando la pantalla un minuto entero antes de contestar, ni se me ocurriría perdérmelo. Llegué con el sol aún presente. La luz atravesando las ramas del jardín con esa textura cálida que solo septiembre sabe dar. Llevaba una botella de vino blanco que había ido a buscar al otro extremo del barrio. No era cara, pero había leído la etiqueta como si fuera una nota a pie de página en un examen. Sofía abrió la puerta descalza, con un vestido de punto gris que le ceñía sutilmente las caderas. No era un vestido provocador. No era intencionado. O quizás sí. No lo supe. Su cabello recogido con descuido, algunos mechones sueltos cayéndole por las mejillas. Parecía bella sin quererlo. O sin importarle. Hola, dijo con suavidad. Hola, repetí. Le tendí la botella. Sonrió apenas. No hacía falta. Lo sé. Pero quería. Cenamos junto al ventanal que daba al jardín. La luz tardía del verano bañaba los cristales. La conversación fue como siempre, pequeños detalles, después cosas más hondas, luego pausas que no necesitaban ser rellenadas. Esa noche no buscábamos decir cosas. Solo estar. Después de recoger, nos trasladamos al salón. Ella se acomodó en el sofá, piernas recogidas. Yo, en el otro extremo. La distancia justa. No suficiente. En algún momento, me preguntó. ¿Te sientes solo? No lo dijo como quien pregunta por educación. Era otra cosa. Algo desnudo. A veces, respondí. Últimamente más. Pero creo que siempre he tenido un fondo de soledad. Incluso rodeado de gente. Asintió, despacio. Es diferente, ¿no? Estar solo y sentirse solo. Sí. Una es tranquila. La otra, vacía. Dejó la copa sobre la mesa, sin mirar. Yo era buena llenando el vacío. Con recados, llamadas, gestiones. Ahora solo resuena. Su voz no tembló. Pero debajo había algo fino, tirante. Como un hilo que no quiere ceder. No hablé. No me moví. Solo la miré, y fue entonces cuando hizo algo mínimo. Apenas un gesto. Se cubrió con una manta del sofá, y al hacerlo, el tejido rozó mi pierna. No pidió disculpas. No la retiró. Me miró. Su expresión no era una invitación. Tampoco una negativa. Era una pregunta que no pensaba formular en voz alta. Y yo me quedé con ella. No me acerqué. No huí. Solo mantuve la mirada. El vino se agotó. Miró el reloj y suspiró. No pensaba que se nos haría tan tarde. No me importa, dije. Se levantó. Debería irme a la cama. Yo también me incorporé. Claro. En la puerta se detuvo. Esperé que dijera algo. Pero solo me miró. Esa mirada suya. Calma, pero alerta. Como si buscara una cerradura dentro de mí. Buenas noches, Elías. Buenas noches, Sofía. Y eso fue todo. Pero más tarde, tumbado en el sofá de la casita, comprendí que algo se había desplazado. No entre nosotros. En mí. Ya no la deseaba en abstracto, en los márgenes de lo posible. Quería conocerla. No desde la fantasía ni desde el deseo. Sino desde lo cotidiano. Lo imposible. Quería saber quién era cuando nadie la miraba. Y quería que ella supiera lo mismo de mí. Hacia mediados de octubre, el aire empezó a cambiar. Había algo distinto en la forma en que el viento se colaba entre los setos, más seco, más limpio. La luz también se volvió distinta. Más dorada. Más cansada. Como si el año exhalara. Ricardo, el marido de Sofía, llevaba fuera más de 2 semanas. Un congreso, reuniones en cadena.
Ella me lo mencionó de pasada una tarde, mientras recogía limones del pequeño árbol junto al porche. Sin tono. Sin queja. Una noche la vi caminando por el jardín, el móvil en la oreja, la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás, como buscando respuesta en el cielo. Yo estaba en mi porche, con un libro en la mano que no leía. Oí su silencio. Colgó después de apenas un minuto y se quedó quieta. Ni un gesto. Solo de pie, con los brazos a los lados, como si se hubiera olvidado de tener cuerpo. Esa misma noche, recibí un mensaje. ¿Estás despierto? Contesté al instante. Sí. No era nada. No podía dormir. Buenas noches. Me quedé mirando esa última línea durante mucho tiempo. Sin responder. Sin necesidad de hacerlo. Al día siguiente, llamó a la puerta de la casita con un libro en una mano y una bolsa con naranjas en la otra. Voy a prepararte, dijo. Ven a leer conmigo. No era una invitación. Era un hecho. Nos sentamos en el porche, con una manta gruesa cubriéndonos las piernas. Él te llevaba rodajas de naranja flotando. En un momento, peló una y me ofreció un gajo sin levantar la vista del libro. Nuestros dedos se rozaron. Nada más. Pero duró un poco más de lo que debía. ¿Puedo preguntarte algo? Dije, dejando la taza. Siempre puedes, respondió, sin levantar la vista. ¿Tú crees que esto, lo que sea que estamos haciendo, está mal? Ella se detuvo. Cerró el libro despacio, lo sostuvo entre las manos. No hemos hecho nada, susurró. ¿Todavía? Entonces sí me miró. ¿Directa? No a la defensiva, no incómoda. Solo, rota, por dentro. No quiero estropearlo, dijo. Ni siquiera esto. Este silencio. Asentí. Yo tampoco. Peló otra naranja. Esta vez con más lentitud. Pienso demasiado en ti, murmuró. Más de lo que debería. Lo sé, dije. Yo también. No hubo beso. Ni caricia. Pero algo se abrió entre los dos. Suave. Irreversible. Como una grieta por donde entra la luz. Los días siguientes fueron un paisaje contenido. Todo tenía otra densidad. Una mirada en la ventana era un susurro. Oír su risa desde otra habitación me hacía cerrar los ojos. Hasta que una tarde encontré una nota bajo mi puerta. Fuego a las 8. Trae abrigo. Cuando salí, ella ya estaba allí. Sentada sobre el murete bajo del jardín, envuelta en una manta. Las llamas del fuego bailaban en sus ojos. El aire olía a humo y a cáscara de cítricos. Echaba de menos esto, dijo cuando me senté junto a ella. Estar con alguien sin necesidad de hablar. El fuego chispeó entre nosotros. Las sombras se movían sobre su rostro. Es fácil estar a tu lado, le dije. Giró el rostro. Su perfil, tallado en la luz del fuego, parecía suspendido. Me da miedo lo que viene después. A mí también. Pero sigo queriendo estar aquí. Entonces quédate. El silencio que siguió no fue tenso. Fue cálido. Como una manta vieja. Como casa. Bajo la manta, buscó mi mano. Sin prisa. Sin temblor. Y la tomé. Como si fuera lo más natural del mundo. Porque lo era. La primera helada llegó en silencio, una de esas noches en que las ventanas amanecen cubiertas de vaho y el mundo parece más frágil. Me desperté con una quietud distinta. No vacía, pero expectante. Como si algo, allá afuera, contuviera la respiración. No recibí mensajes suyos ese día. No la vi en el jardín. A media tarde, preocupado por aquella ausencia, subí a la casa. Toqué la puerta del porche con suavidad. No hubo respuesta, pero estaba entreabierta. La encontré en el salón, sentada en el suelo con las piernas cruzadas, rodeada de álbumes de fotos. No parecía sorprendida de verme. Solo levantó la vista, y me miró con unos ojos suaves, agotados. Estaba revisando cosas antiguas, dijo.
Tonterías. Nunca miro estos álbumes. Me arrodillé a su lado. Tenía uno abierto en el regazo, fotos de ella y Ricardo, años atrás. Un viaje. Una playa. Sus rostros aún nuevos el uno para el otro. Ilusionados. Había olvidado cómo solía ser, susurró. Sigues siendo tú, dije. Rió muy bajo, sin alegría. Eso es amable, pero no es cierto. No la contradije. Solo observé cómo pasaba los dedos sobre una versión más joven de sí misma. Después de un rato, cerró el álbum. Apoyó las manos en su regazo. No me miraba, pero sus palabras estaban dirigidas a los dos. Le dije a Ricardo que no se apresurara en volver. Me lo ofreció. Le dije que estaba bien. El silencio que siguió fue lento. Denso. Creo que he dejado que mi vida se fuera estrechando sin darme cuenta, continuó. Una pequeña renuncia tras otra. Hasta que ya no quedó nada que fuera solo mío. Me senté en el suelo, estirando las piernas frente al fuego ya apagado. Aún estás a tiempo. Podrías empezar de nuevo. Entonces se giró. De verdad. Con ese modo tan suyo de mirarme cuando estaba a punto de decir algo que rompería un equilibrio. Creo que esto, dijo, lo que hemos construido aquí, es lo primero en mucho tiempo que siento que me pertenece. No supe cómo responder. Así que dije lo único que tenía dentro. No es solo tuyo. Y entonces me besó. No fue un beso precipitado. Ni inseguro. Fue firme, honesto. El tipo de beso que llega cuando ya no hay motivo para contenerse. Su mano en mi rostro. La mía en su muñeca, con cuidado. El salón siguió allí, los álbumes abiertos, la madera crujiente, la historia entera aún presente. Pero por un momento, no importó. Cuando nos separamos, no me soltó. Apoyó su frente en la mía. Y así nos quedamos. No puedo seguir con esto, susurró. No sin hacer daño a más gente. Asentí. Tenía la garganta cerrada. Pero necesitaba que fuera real. Solo una vez. Lo ha sido, respondí. Lo es. Me besó en la mejilla. Luego se levantó, caminó hasta la ventana. Corrió la cortina y miró hacia el jardín, ahora escarchado, los árboles desnudos, quietos. Cuando te vayas, dijo, sin mirarme, no mires atrás. Yo estaré bien. Pero tú encuentra algo que sea tuyo también. Me levanté, despacio. No quedaba nada que decir que no hiciera esto aún más difícil. Más definitivo. Me acerqué a la puerta. Con la mano en el marco, dije. Tú fuiste mía, Sofía. Aunque solo fuera un instante. No contestó. Pero vi cómo su mano se movía. Un gesto casi invisible. Un adiós apenas esbozado. Y me fui. Ese invierno me mudé más al norte. Encontré un pequeño piso encima de una librería y empecé a dar talleres de escritura. Nada grandioso. Nada espectacular. Pero algo. Por fuera, la vida parecía no haber cambiado demasiado. Por dentro, era otra cosa. Había sido suavizado y quemado. Transformado. Algunas noches, cuando la nieve cubría las farolas y las calles se volvían espejos de luz amarilla, me sentaba junto a la ventana y pensaba en ella. No con tristeza. Ni con nostalgia amarga. Con gratitud. De la profunda. De la que se queda. Porque alguien, una vez, me miró de verdad. Me vio sin adornos. Y eligió, aún así, sentarse a mi lado. Sofía fue un capítulo. Silencioso. Hermoso. Indiscutible. Y la llevaré conmigo siempre. En los márgenes. Allí donde las historias no terminan, solo se transforman.